Gloria a Dios, estamos una vez más continuando nuestro discipulado online, este discipulado cristiano que trajimos acá a las redes para poder compartir, para poder dejarlo grabado, registrado, que vos puedas tener acceso y repetir esta clase cuantas veces necesites para absorber mejor el conocimiento que vamos a compartirte hoy. Mi nombre es Leila, soy pastora misionera y aquí estoy para nuestras ovejitas de habla hispana, en nuestra clase número 3 de nuestro discipulado cristiano. Sé bienvenido, bienvenida. Que Dios te bendiga con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús. Y damos inicio a nuestra clase. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento del cielo y que podamos así absorber al máximo el conocimiento que hoy podemos compartir, que está fundamentado en la palabra. Lo más importante de toda lección que vos puedas, de todo conocimiento que puedas absorber, que puedas compartir, es que esté fundamentado en la palabra de Dios. Amén. 12 lecciones que constan este discipulado, certeza de la salvación y cultivando la vida devocional. Son las dos primeras que ya pudimos ver y están ahí grabadas en nuestra serie. Podés hacer pausa a este video y ver esas primeras dos clases para seguir la secuencia si es que todavía no la viste. Si no, vamos adelante con la clase número 3, integrando una iglesia. ¿Ok? Acá estamos entonces dando inicio. Los objetivos de esta clase son enseñar qué es la iglesia, enseñar por qué la iglesia es necesaria, enseñar por qué debemos ir a la iglesia y enseñar cómo se elige una iglesia para congregar cuando yo no estoy congregando. ¿Ok? A veces puede haberte pasado que alguien te habló de Cristo en la calle o en un viaje y te recomendó que hicieras parte de una iglesia, pero al volver a casa, al volver a tu ciudad, no sabes cómo elegir esa iglesia. Bueno, hoy te vamos a enseñar que son las cosas importantes que debes tener en cuenta. La revisión de la clase de hoy es examinar principalmente el cuaderno de anotaciones del devocional. Muy importante que puedas estar compartiendo con tus líderes, con tus pastores, con los maestros de la escuela bíblica que están ministrándote este devocional de forma presencial para que puedas sacarte las dudas. Si vos no estás formando parte de nuestra iglesia bautista Valle de Bendición, en Argentina, nos ves, por ejemplo, desde Chile, desde México, desde Venezuela, Perú, algunos lugares que pudimos constatar desde donde nos acompañan. Yo te recomiendo entonces que nos dejes tus mensajitos, que nos dejes en los comentarios las dudas que te puedan surgir para que te podamos ayudar y disipar toda duda, que vos puedas caminar firme, sacándote toda duda, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios es que alcanzamos la verdadera libertad. Así que es muy importante la interacción. Y si vos sos de esos que nos acompañan desde la internet y todavía no tenés iglesia, hoy vamos a reafirmar y ponerte como meta que no dejes que pase de esta semana, de este mes, el empezar a congregar, porque es indispensable. No aceptes, no te conformes con la iglesia online, porque no existe la iglesia online, ¿ok? Dios dijo que donde dos o más se reúnan en su nombre. Nosotros lo que hacemos online es compartir la verdad de la palabra, pero no somos iglesia, ¿ok? Es indispensable lo presencial. Y hoy agregamos estas herramientas para que aquellos que no están pudiendo, están impedidos de estar hoy participando, congregando por alguna situación de salud, están postrados en sus casas o en alguna cárcel, vos tenés acceso a una televisión, a veces en los presidios ponen, en las cárceles ponen televisores en las áreas de recreación, hoy están haciendo eso, o hay salas donde ellos pueden estar recibiendo cursos online, antes no estaba esa posibilidad, hoy ya está. Entonces que vos puedas estar participando de la vida de la iglesia, pero la realidad es que apenas vos puedas participar de forma
presencial y vos puedas realmente injertarte en el cuerpo de Cristo, lo puedas hacer, que hoy te quede bien clara esa conciencia y hasta que vos puedas romper esas barreras que te impiden hacerlo, estés orando constantemente para que el Señor vaya abriendo las puertas y un día puedas estar congregando con los hermanos de la fe. Amén. Pedirte, lo que hoy te pedimos es que cuentes algo de lo que hayas aprendido en la clase anterior, recordando la importancia de orar diariamente y preguntar si ya iniciaste la lista de pedidos de oración. Es muy importante que cada clase que vayas acompañando sea acompañada de las tareas que te damos, que vayas a la acción, no te quedes solo con la teoría. Lo más importante de todo esto es que vos puedas ponerlo en acción, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Así que tené tu cuadernito de devocional, hacé tus anotaciones, tené tu cuadernito de oración. Si querés fusionarlo, hacer mitad y mitad, la primera mitad del cuaderno de devocional y la segunda mitad cuaderno de oración, hacelo. Pero es muy importante que puedas llevar ese registro, ¿ok? Si existe algún problema con respecto a la certeza de la salvación, entonces revisar el capítulo que enseña al respecto, que es el primer capítulo del discipulado cristiano. Repito, no te quedes con ninguna duda. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que quieras hacernos, dejala ahí en los comentarios que vamos a entrar en contacto con vos. Si querés orar con nosotros, puedes entrar en contacto con la iglesia, también nos podés seguir en Instagram, donde estamos como Valle de Bendición también, ¿ok? Para poder dejar algún comentario en privado y que podamos acompañarte. Responder cualquier pregunta que pueda surgir antes de pasar a la próxima lección es muy importante. También tenés el Instagram de Corazón Misionero, ¿ok? Lo podés buscar, vas a encontrar, o mi Instagram personal que es Leilida. Deja tus preguntas, permitinos ayudarte a disipar toda duda para que puedas seguir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, que es consecuentemente de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Bueno, llegamos entonces a la lección en sí. Es de suma importancia que el nuevo creyente, principalmente, pero en realidad todos los creyentes, que estén congregando, que el que empieza ahora en la fe empiece a ir a una iglesia de forma regular. El que dejó de ir, que vuelva. A veces suceden situaciones difíciles porque convivimos con gente, la iglesia no es perfecta, tal vez como yo, vos puedas iludirte con el pensamiento de que en la iglesia es todo color de rosa, pero no lo es, porque la iglesia es una fusión de estas instituciones. Mirá, es un hospital espiritual y emocional, es a veces una sala de terapia intensiva porque llega gente de todas las situaciones y con todos los tipos de traumas existentes. Y en la medida que vamos creciendo vamos pasando del hospital al hospital de día, de ahí al centro de rehabilitación y de ahí a la escuela y de la escuela al cuartel, ¿no? El objetivo es que vos y yo podamos ingresar al cuartel, dejar de ser vivitos espirituales, dejar de estar llorando las heridas para que podamos ser sanados, pasar por el proceso de cura y así podamos alistarnos en el ejército del Señor, fortalecidos, sanados, con el poder del Espíritu Santo para entrar a la milicia del reino de los cielos en la tierra y así ayudar a otros ahora a pasar por ese proceso. Pero todos estamos en proceso y no somos perfectos, entonces a veces nos desentendemos, a veces nos entristecemos, pero es muy importante que entendamos qué es eso, que si a vos te pasó que te frustraste, que te decepcionaste, que pasaste por un trauma en la iglesia, alguna situación difícil
que te hizo salir o te llevó a entender que era mejor irte de la iglesia, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que no permitas que ese privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que la iglesia es, donde el único perfecto es nuestro querido Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y es a la iglesia que Él va a venir a buscar, no va a venir a buscar templos aislados. Por eso te animo a que vuelvas, si no puedes volver por la dureza del corazón de aquellos que no te reciben de vuelta, si no puedes volver porque todavía tu orgullo no te lo permite, volver y pedir perdón, volver y restaurar lo que se rompió, o tal vez pasaste por un proceso de humillación, de vergüenza, de exposición, pero no te quedes sin congregar. Anda a otra iglesia, habla por lo menos con los líderes para pedir tu carta de transferencia. Estoy segura que conversando la gente se entiende más, los hermanos en la fe, y vos podrás conseguir volver a ser parte del cuerpo de Cristo en otra congregación. Amén. Pero no te conformes con ser un miembro del cuerpo de Cristo amputado, porque cuando un cuerpo recibe una amputación, el cuerpo cicatriza, pasa por dolor, sufre esa herida, pero se cura, se cicatriza, se estanca la sangre y el cuerpo consigue recuperarse. Ya el miembro amputado no se recupera si no es injertado en ese o en otro cuerpo para que pueda recibir la sangre que es la vida. En la sangre está la vida, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, si vos te quedás fuera del cuerpo de Cristo, vas a morir, estás fadado a la muerte espiritual en tu vida, que puede llevarte también a la muerte física. En este mundo desastroso no podemos andar desconectados del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ese es mi consejo hoy en esta lección donde vamos a estar hablando justamente de todo lo que respecta de la iglesia, de su importancia y la necesidad de ser parte de ella. Y vamos a avanzar entonces. La mejor manera de convencer a cualquiera de esa necesidad es responder las preguntas más comunes que puedan surgir en tu mente con respecto a la iglesia. Así que déjanos los comentarios de cualquier pregunta que te pueda surgir, que vamos a estar respondiéndotela. Esta clase fue planeada justamente teniendo en cuenta esta situación. ¿Qué es la iglesia? Este es el primer punto. Entonces, la palabra iglesia en la Biblia tiene dos sentidos. A veces se refiere a todo el grupo de salvos del mundo. Esto es la iglesia universal. Otras veces se refiere a un determinado grupo de creyentes de cierto lugar, la iglesia de una localidad. Aclaramos acá que cuando habla de la iglesia universal en la Biblia, no estamos hablando del ministerio de la iglesia universal, ¿ok? Como institución como la conocemos, que tiene ese nombre. Estamos hablando de hecho, ellos sacaron ese nombre de esta expresión de la Biblia, ¿no? De este entendimiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo en toda la tierra, ¿ok? Pero otras veces se refiere a un determinado grupo de creyentes de cierto lugar, la iglesia de una localidad, muchas veces es llamada de cuerpo de Cristo, como me escuchaste a mí ya al principio, y esto significa que todos los creyentes son parte del cuerpo espiritual de Cristo, el cual da testimonio de Él al mundo de hoy. ¿Ok? Desde que existe la iglesia, ella tiene esa función de dar testimonio de nuestro querido Salvador. Nosotros somos sus embajadores, sus representantes en la tierra y, y formamos parte de su cuerpo. Amén. El trecho de 1 Corintios 12, 1 al 27 explica esta importante doctrina y muestra que todos los miembros son necesarios para el cuerpo, para que el cuerpo crezca y se torne eficiente. Y ya con esa expresión podés entender que el cuerpo es
sufre un proceso constante de transformación porque constantemente están ingresando personas nuevas que son bebitos espirituales, que necesitan ser instruidos, que necesitan conocer a Cristo, que necesitan ser alimentados, que necesitan crecer y tornarse soldados. Entonces hay todo un proceso, ¿ok? Que dentro de lo que es nuestra propia humanidad limitada, ahí es donde vas a encontrar un montón de fallas, de errores, de cosas muy humanas, porque esa es una institución formada por el ser humano, pero fue creada por nuestro creador. Por lo tanto, es una institución poderosa donde se manifiesta el poder de este Dios que se declara ser la cabeza de la iglesia, ¿ok? El nuevo creyente se torna parte del cuerpo en el momento en que recibe a Cristo. Es importante que vos entiendas esto, que aunque no tengas mucha conciencia de esta realidad, a partir del momento que vos recibís a Cristo en tu corazón, naciste para Cristo, entonces formás parte del cuerpo. En la medida que vos no te injertes en la iglesia para formar literalmente, físicamente, de hecho, parte del cuerpo de Cristo, corres el riesgo de estar perdiendo vida en Cristo, ¿ok? Así que es muy importante que de lo más pronto posible puedas estar realmente congregando, siendo parte, membrando en una iglesia. No es apenas visitar, no es yo voy y visito una iglesia, después visito otra, después visito otra. Todas las semanas estoy yendo a una iglesia distinta, así que en realidad yo soy parte de la iglesia, en realidad yo soy parte del cuerpo de Cristo. No, no es así. Estamos hablando de un compromiso, estamos hablando de un orden, estamos hablando de vos asumir tu lugar como miembro de la iglesia. Y entonces sí, no, entonces tengo que saber en qué iglesia voy a congregar. Bueno, vamos a ver eso ahora mismo para que podamos disipar de cualquier duda. En el nombre de Jesús. Quieren acá conectar un poquito que me estoy quedando sin batería. Bueno, ¿la iglesia es necesaria? La pregunta que muchos hacen, ¿realmente es la iglesia necesaria? La iglesia es necesaria por diversas razones. El mejor modo de enseñar esta verdad es simplemente presentar las razones y eso es lo que vamos a hacer. Es necesaria para que haya una organización de los creyentes. Nuestro Dios no es Dios de desorden. El que trabaja en el desorden es el enemigo. ¿Ok? Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículo 33, deja eso bien claro. Yo te recomiendo que si no viste las otras clases, las dos primeras donde yo te pido, te recomiendo, te aconsejo, te enseño a que a respecto de la necesidad de que tengas una Biblia en mano, que si no tenés adquieras una, si nadie te regaló una, si no hay en tu iglesia, entonces andá y buscá comprar, no tenés condiciones en este momento de comprar un ejemplar de la Biblia, tampoco precisás comprar uno caro, una Biblia enorme, un simple ejemplar, lo que importa es el contenido, no la fachada, ¿ok? Sí podés, si querés comprarte una bonita con una tapa destacada, con un adorno, hacelo, pero lo más importante es que vos tengas un ejemplar de la Biblia, por lo menos para que puedas estar leyendo, meditando en la palabra, pasando tiempo con la palabra. Entonces ahí cada versículo que vamos a compartirte en cada una de las clases, vos lo anotás y vas a poder estar yendo al versículo, a conferir, a constatar que lo que te estamos diciendo es la verdad de la palabra. Amén. Entonces, esto está en el capítulo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y es lógico que no es de su voluntad que haya confusiones, y Él es un Dios de orden y no de desorden, ¿ok? Tanto no es de Dios que existe un espíritu, un demonio al cual se le llama espíritu de confusión, porque Él se encarga de hacer lío en las familias, en las iglesias, en las relaciones de las personas. Es un espíritu que cuando
él se mete en la vida de alguien, lleva a esa persona a estar creando confusión constantemente, ¿ok? Además de eso, ella también ofrece orientación a los creyentes en general y intensifica el crecimiento. ¿Ella quién? La iglesia, estamos hablando de la iglesia. En Hechos 6 vemos claramente esta decisión y la importancia de ella, así que anotate ya esos dos versículos, Primera de Corintios 14:33, y medita en ese capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos, por ejemplo, con cuáles son las razones. La iglesia ofrece a los creyentes la oportunidad de comunión. La comunión de los creyentes entre sí es una orden de Dios. ¿Te acordás de ese Dios que acabamos de decir en el slide anterior, que no es un Dios de desorden? Él, además de ser un Dios de orden, un Dios que se planifica, un Dios que ejecuta, muy bien ejecutado todo lo que hace, Él nos enseña a imitarlo a Él. Nos enseña y nos orienta, nos instruye y nos exhorta a que busquemos o aprendamos a ser ordenados si acaso no lo somos. No abandonemos nuestra propia congregación, como dice Hebreos 10:25, y ese versículo sigue diciendo en la parte B, a cómo acostumbran a ser algunos, o sea que es de costumbre ya del ser humano ser inconstante en las cosas, y la palabra te orienta a no serlo, mucho menos con las cosas del cielo, con las cosas espirituales, porque una vez que vos estableces el orden en tu vida espiritual, vas a conseguir ordenar toda tu vida. Esa es una garantía que la palabra de Dios nos da. Cuando Dios viene a nuestra vida, Él trae el orden del reino de los cielos y lo establece en nuestra vida. Así que rendite delante de la presencia de Dios en obediencia, entendé que Él está por encima de todo, que Él te hizo, que Él te creó y Él sabe exactamente para qué fuiste hecho y cómo funcionás de la mejor manera bajo el orden de aquel que te creó. Entonces es extremadamente importante que el nuevo creyente, principalmente porque acaba de nacer, para que no vaya a morir espiritualmente, que no vaya a perderse otra vez, pero para todos los creyentes. Me gusta reafirmar esa cuestión que no es solamente para el nuevo creyente, sino para todos nosotros, porque hoy hay una onda de cristianos desviados, alejados de la iglesia, conocedores de la palabra, conformándose con una iglesia online. Que repito, la iglesia online no existe. Es una falacia de esta nueva generación, ¿ok? El online tiene que ser una herramienta de la evolución que nos ayudó a llegar a la vida de muchas personas que no podían locomoverse, donde la iglesia inclusive a veces no podía llegar, como las cárceles, como los hospitales, muchos lugares donde de repente había personas aisladas, que de repente están con enfermedades contagiosas y no podían recibir tampoco visitas. Entonces, es para llegar a esa gente que no puede venir a la iglesia, pero nunca para sustituir la iglesia presencial, ¿ok? La iglesia real, porque esto de la iglesia online no existe, es una mentira del infierno que te convenció de acomodarte, de alejarte, de no. ¿Por qué? Porque en la iglesia nosotros somos tratados en nuestro carácter, aprendemos a soportar en amor. ¿Por qué? Porque nos llenamos del amor de Dios y convivir con los hermanos, a pesar de los errores de uno y del otro, nos enseña a perdonar, nos enseña, nos guía por el camino del Señor para que podamos soportarnos en amor y ayudarnos unos a otros. Entonces el aislamiento corta toda posibilidad de crecimiento y de tratamiento del Señor en tu vida. Así que no lo aceptes, amén. Es extremadamente importante que todos los creyentes gocen de buena comunión con todos. Esa es la voluntad del Señor primera al establecer la iglesia. Ella nos ofrece una oportunidad. En un buen ambiente de buena comunión, los creyentes se confortan mutuamente,
siempre vas a encontrar una palabra amiga, una palabra de aliento, de consuelo, un abrazo. Siempre vas a encontrar una promesa de Dios para fortalecerte aún en los momentos más difíciles. Sin hablar de la atmósfera del cielo que se vive en el ambiente de la iglesia, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, allí Él está presente. Y en medio de las alabanzas al Señor es donde habita su espíritu, en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Ok? No está hablando en medio de las alabanzas de un cristiano, no, en medio de las alabanzas de su pueblo, está hablando de la congregación. Amén. Entonces allí nosotros atraemos, potencializamos cuando nos reunimos en su nombre la presencia de Dios, porque como dice el Salmo 133, a Él le agrada que nos amemos, que manifestemos su amor al prójimo. La iglesia entonces nos enseña a cooperar unos con otros, como registra la primera carta de Corintios en el capítulo 12, del versículo 14 al 27. Y a compartir las alegrías y las luchas de unos y de otros, y aprendemos a ver que no solo nosotros pasamos por dificultades, como Gálatas, la carta a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 2 nos muestra que realmente todos pasamos por luchas y a veces inclusive encontramos la solución a través del testimonio de un hermano. La iglesia nos ofrece condiciones para que el creyente sea doctrinado. Es muy importante esa cuestión del doctrinamiento en la fe, porque diferente de cualquier doctrinamiento del mundo donde te doctrinan hacia el camino del mal, donde te alejan de la presencia de Dios, aquí lo que hacemos es enseñarte a establecer en tu vida la bendición de Dios y a tomar pose de las promesas que Él hace a todos los que crean en Él y lo sigan. La iglesia te enseña verdaderamente a tener contacto con tu Dios, a alcanzar la vida eterna, a conocer a Dios y moverte desde otro lugar, ya no como esclavo de este mundo, sino como un coheredero con Cristo. La iglesia te enseña acerca de tu verdadera identidad y nosotros necesitamos saber quiénes somos de la boca del propio Dios, quiénes somos para Dios. Amén, porque a veces nuestros padres, a veces nuestra propia familia nos denigra, a veces somos totalmente desvalorizados en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente laboral. Hemos crecido escuchando palabras contrarias, a palabras de desánimo, de descrédito, y en la palabra de Dios vos encontrás tu verdadera identidad. Hay mucha gente que ha sido convencida de los peores fracasos de una vida de frustración por la propia familia. No te conformes con eso. Vení a descubrir lo que Dios dice que vos sos. Eso es lo que vale, porque la palabra de Dios es un hecho, es la verdad. Y la palabra misma dice que conocerás la palabra y ella te hará libre, libre de toda mentira que el diablo y el mundo lanzaron sobre tu vida. La iglesia nos da oportunidad de adorar a Dios. Perdón, no terminé de leer. Una buena iglesia debe entrenar sus creyentes en la doctrina para que puedan crecer en la vida espiritual y ayudar a los demás. Es importante que conozcamos las doctrinas de nuestra fe, porque son las que nos arman, las que nos empoderan y las que nos llevan a vivir lo sobrenatural y obviamente después poder ayudar a otros a que también alcancen esa vida. Nos da oportunidad de adorar a Dios la iglesia. ¿Cómo? En grupo, como te decía, porque en el medio de las alabanzas de su pueblo habita el Espíritu de Dios. Dios exige de nosotros adoración constante. Ay, ¿porque es un Dios egocentrista? No, porque cuando vos estableces un clima de adoración, una atmósfera de adoración, eso se impregna a vos y el enemigo va perdiendo influencia sobre tu vida, va perdiendo poder sobre tu vida, va perdiendo manipulación,
va perdiendo destrucción, ¿ok? Entonces, él exige porque él sabe que en su presencia el enemigo pierde. Él no puede tocarte, ¿ok? Entonces, es exigencia de adoración constante para que conozcas el amor de Dios, la protección de Dios, la realidad, la verdad de Dios. El culto en grupo con cánticos y alabanza a Dios sirve tanto para honrar y adorar al Señor como contribuye para nuestro crecimiento espiritual, porque en medio de esa atmósfera, si el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, imagínate que va a tocar tu vida. Y vos y yo no podemos perdernos del toque de Dios, de estar viviendo experiencias reales en su presencia. Y te digo desde ya, si todavía no viviste una experiencia en su presencia, es lo mejor que te puede pasar. No podés pasar por esta vida sin conocer el mover de Dios, ese Dios que te amó tanto y te creó. Amén. Nos da la oportunidad. ¿Quién? La iglesia. Nos da la oportunidad de acercarnos al Señor. La iglesia constituye un local donde podemos ejercitar los dones que Dios nos dio. Allí podemos trabajar junto con los demás en la predicación del Evangelio o en otros proyectos. Dios ordena que hagamos buenas obras, las cuales demuestran nuestra fe. Preguntar por qué la iglesia es necesaria es una pregunta muy válida. No es que nadie se va a ofender si haces esa pregunta. Su respuesta la damos en dos partes. Primero, debemos frecuentar la iglesia por todas las razones que ya mencionamos, cuando hablamos de la necesidad de la iglesia. En segundo lugar, aunque no conociéramos esas razones por las que la iglesia es tan necesaria, bastaría saber apenas que Dios nos ordena que la frecuentemos. Entonces, si entendemos que Dios, es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, es la vida eterna, Él es la propia vida y la verdad, Él es la sabiduría plena. Entonces, reconocer que no entendemos, ni conocemos, ni sabemos nada, que somos tan pequeños delante de la presencia de Dios, mínimamente por saber que Dios lo dijo, yo lo hago, ¿ok? Porque entiendo que obedecer a Dios en cada una de sus orientaciones, de sus instrucciones, es un bien para mí. Ese Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en mi lugar, jamás me daría una instrucción que me perjudique, jamás. Él no iba a hacer su Hijo morir en vano por mi vida o por la tuya, ¿ok? Así que esa orden de Dios está en Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice, no dejen de congregar como acostumbran a hacer algunos. Al mencionar esto, entonces también podemos entender que será mejor darle delante de cualquier duda a esa pregunta una respuesta más profunda. Nuestra asociación a un grupo cristiano evita, no es solamente por obediencia, pero entender que el obedecer me protege, trae la protección de Dios sobre mi vida. La obediencia a la palabra de Dios es un blindaje. Y estar entendiendo que el enemigo anda alrededor nuestro queriendo devorarnos, estar con aquellos que ya saben lidiar con las cosas espirituales, que ya conocen el mundo espiritual, que ya vivenciaron, que ya vencieron sus primeras batallas, que ya tienen más experiencia que yo en la fe. Estar en medio de un grupo cristiano evita que caigamos en el error de abrazar también ideas extremas, ideas equivocadas, falsas doctrinas. Compartí todo lo que vayas conociendo de las cosas espirituales con tus hermanos en la fe para que vos puedas ser advertido cuando estás entrando o escuchando, dando oídos a falsas doctrinas que pueden alejarte de la presencia de Dios. El peligro, por ejemplo, de la iglesia online, como llaman algunos, es que terminan escuchando a tanta gente, que terminas con una confusión de doctrinas en tu cabeza impresionante. Y yo te quiero decir, abrí tu atención acá,
está lleno de siervos del diablo, instruidos por el propio Satanás, invadiendo las redes, y ellos entraron antes que nosotros, fueron más rápidos, para confundir a los hijos de la fe, principalmente a los hijos de Dios. El objetivo era confundir y debilitar así a la iglesia de Dios. ¿Ok? Hay mucha gente de las tinieblas trabajando usando la propia palabra. Usan la Biblia como anzuelo, diciendo que están predicando, se dicen pastores, se llaman profetas, se autointitulan obispos, misioneros, no tienen ligación con iglesia, a veces levantan su propia iglesia de la nada, nadie los ungió, nadie los consagró, y la gente está escuchando un montón de estos siervos del enemigo que están sirviendo al enemigo, no están sirviendo al Señor, y trayendo un montón de confusión a la cabeza. Yo tengo una oveja que la semana pasada la esposa me llama desesperada contándome que el marido, que la trajo a ella a la iglesia, donde se casaron y presentaron a su bebé que nació este año. Ella estaba no conocía al Señor, fue él el que la trajo, y ahora él está negando el nombre de Jesús porque estuvo escuchando unos locos que andan predicando que el nombre de Jesús en realidad no existe, que ni la J existía cuando él nació. Mirá la cantidad, obviamente nadando en un mar de ignorancia, pero hablan con tanta convicción que convencen a la gente, y obviamente caen en la seducción del maligno. Ahora, y mirá que era un tipo que él tenía vida con la palabra, ojo, un hombre que tenía lectura. Por ahí realmente el vacilo de él fue no tener un devocional más profundo, donde él parase para meditar. ¿Qué podemos pensar? ¿A dónde falló este hombre? ¿A dónde falló? ¿Sabes a dónde falló? En estar dando oídos a lo que no edifica. Seleccionar y tomar decisiones, además de estar perdiendo mucho tiempo en las redes. Empezá a escuchar la voz de tu pastor, porque eso es lo que orienta la palabra. La oveja, el que es verdaderamente oveja, escucha la voz de su pastor. No está interesado en escuchar todos los predicadores que aparecen por todas partes. Amén. Así que atentate a eso, agarrá esa verdad, porque lo dice la palabra, es bíblico, ¿ok? Y es la instrucción que la propia palabra nos da. La oveja, el que es oveja, escucha la voz de su pastor. Si vos entendés que tenés un pastor herético, bueno, pedile a Dios que te dé un pastor que predique la buena doctrina, la sana doctrina, pero no andes escuchando 400 profetas por día, por semana, porque vas a caer en confusión y te va a pasar como le pasó a este hombre que se terminó alejando. Amén. Es nuestra... Es muy fácil que el nuevo creyente caiga en errores de doctrinas, cultos falsos, acciones y actitudes extremas. Las fuerzas actuantes dentro del grupo ayudan a atenuar estas tendencias. Además, en la iglesia el nuevo creyente tiene contacto con creyentes más maduros que saben encontrar soluciones para los problemas mejor que él, porque simplemente ya tiene experiencia, ya vivió el poder de la palabra. Amén. Pero el alimento sólido es para los adultos, para aquellos que por la práctica tienen sus facultades ejercitadas para discernir no solo el bien, sino también el mal. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Amén. La iglesia. ¿Qué iglesia debo frecuentar? Entonces ya entendí que necesito ser parte de la iglesia, necesito congregar, necesito ser un miembro del cuerpo de Cristo, estar injertado en ese cuerpo donde la cabeza es el propio Cristo. Pero ¿qué iglesia entonces ahora debo frecuentar? Bueno, el nuevo creyente, y acá agrego siempre todos los creyentes, precisan no apenas integrar una iglesia, sino también
en la iglesia adecuada. ¿Ok? Para ¡Eita, Gloria! ¿Quién es el que está predicando? Gloria a Dios. Y te haga crecer en victoria. Vamos entonces a la lectura. Amén. Mirá qué rebelde, la computadora habla sola. Tenemos un paralelo ahora. Volviendo, existen muchos criterios que pueden ayudarte a elegir la congregación que debes frecuentar si es que todavía no tenés o que percibiste que estás en una iglesia herética donde no se predica la sana doctrina. ¿Ok? Yo te recomiendo que si tenés esa sospecha, hagas un voto con el Señor. El Señor no deja engañado a nadie. ¿Ok? La palabra nos advierte que si aún los santos pudieran ser confundidos, el propio Espíritu Santo, nosotros necesitamos esa conexión con el Señor, entender que Él es real y Él ama interactuar con nosotros, por eso hizo todo lo que hizo, al dejarnos su palabra, al instituir la iglesia, al rasgar el velo para que nosotros tuviéramos acceso libre a su presencia y no hubiera más intermediarios. Nuestro único intermediario con Dios Padre es el propio Dios Hijo, ¿ok? Es Jesucristo de Nazaret. Entonces nosotros tenemos acceso al libre a su presencia. Hace un voto, inicia un ayuno, pero no te muevas del lugar que estás si estás en confusión, si estás en dudas. Tené plena convicción que Dios no te quiere ahí, que sea Dios el que te esté abriendo los ojos y no gente que viene de afuera a traerte confusión porque estuviste escuchando cualquier cosa. ¿Ok? Tené la responsabilidad con tu propia salvación de saber que estás en la iglesia que Dios quiere que estés. Ay, Dios no pierde tiempo en elegir una iglesia para mí. Claro que sí, no es pérdida de tiempo. Para Él es inversión en tu salvación, en cuidar que el sacrificio que Jesús hizo por tu vida no sea en vano. Él tiene satisfacción en cuidar cada detalle de tu caminar de su mano, ¿ok? Así que sí, Él quiere que sepas si estás en el lugar que Él quiere que estés, si estás en el lugar correcto, si estás en una iglesia donde se predica la sana doctrina. ¿Amén? Entonces, hace un ayuno, empezá a todos los días establecer el tiempo, si van a ser 7, 20, 30 días, establecer el tiempo que vas a estar en ese ayuno, ponerlo delante de Dios y pedirle, papá, voy a estar leyendo la palabra durante estos días, voy a continuar congregando donde estoy. Si vos no estás en esta iglesia, si vos no querés que yo esté en esta iglesia, por favor, en el nombre de Jesús, ni por favor no, en el nombre de Jesús, manifestate con claridad, déjame eso claro, orientame, guía mis pasos, guía cada uno de mis pasos. Sé sabio al orar y prudente al actuar. Amén. Actúa con sabiduría y prudencia, siempre debajo de la orientación de Dios. Ok. Vamos a ver los criterios que vos y yo debemos tener al frecuentar en una iglesia o al elegir una iglesia. Frecuentar una iglesia que predique primero el mensaje del Evangelio y tenga una atmósfera de amor. O sea, que use la Biblia para predicarte, ¿ok? No, ningún otro libro, hermano. Ningún otro libro, ningún otro evangelio. Hay libros que dicen el otro evangelio, el evangelio de no sé qué fulano. No, la Biblia, ¿ok? Y tampoco partida por la mitad. Hay gente que elige el Nuevo Testamento nada más y anula el Antiguo. Jesús no vino a anular el Antiguo Testamento, vino a cumplir la palabra. Es una falacia, una mentira del infierno, ¿ok? Entonces la Biblia entera, que prediquen el Evangelio de la salvación, que prediquen a Cristo por encima de todo, ¿ok? A Cristo por encima de todo, el nombre que fue colocado por encima de todo nombre, y tenga una atmósfera de amor. Ahora, si tiene una atmósfera de amor y no predican el Evangelio, te llevan a estar estudiando otros libros
Ocupate, ¿eh? Ocupate que es tu salvación la que está en riesgo. Donde se predique la necesidad de una decisión personal para recibir a Cristo como Señor y Salvador, cuyos miembros demuestren conocer y vivir una nueva vida en Cristo, donde se dé énfasis al trabajo de misiones y sustenten esas misiones, ese trabajo, ¿ok? Otro factor no menos importante es el de consultarle al Señor acerca de la iglesia que Él tiene para cada uno de nosotros. A Dios le gusta participar de nuestra vida en los detalles y Él sabe muy bien cuál es la iglesia a donde nos quiere. Amén. Como tarea, entonces, ya cerrando este momento, esta clase de discipulado cristiano, te vamos a pedir que continúes haciendo tus anotaciones en tu cuaderno de estudios devocionales. El devocional diario es la base de tu vida con Cristo. Es la base, ¿ok? Aquel que aún no congrega, entonces, mi consejo es que te pongas como meta y lo pongas esto delante de Dios, lo presentes delante de Dios, porque Él tiene prisa en tu vida. Él no quiere a nadie como llanero solitario por la vida, esos que se autointitulan misioneros y andan solos por la vida porque el Señor los llamó y todavía usan de forma desvirtuada la figura del apóstol Pablo que andaba de ciudad en ciudad, de misión en misión. Pablo nunca se desligó de la iglesia. De hecho, él como líder principal era el que les escribía constantemente a las iglesias por estar intercediendo por él, él contaba las historias de las iglesias, de las nuevas misiones, preguntaba, como estaba en constante contacto con la iglesia de Cristo, la iglesia lo ayudaba en las misiones. Ojo, ojo, porque ese cuento que muchos cuentan para justificar que supuestamente Dios los llamó a desligarse de la iglesia que el propio Cristo instituyó, ojo, medita en la palabra para que puedas conocer la verdad y no seas fácilmente engañado. Aquel que aún no congrega, vamos a insistirte para que vayas a alguna iglesia esta semana, si le podés, mientras vos estás orando para que Dios te muestre cuál es la iglesia que Él tiene para vos, ponete un tope, una meta. Papá, quiero que me muestres hasta el domingo, quiero que me muestres hasta el último día de este mes. Yo voy a visitar algunas iglesias, manifestate, pedirle una señal, porque no, Dios se manifiesta también con señales. Cuando llegue a la iglesia que voy a visitar esta semana, si vos querés que me quede ahí, que el pastor tenga una corbata ridícula, qué sé yo, una corbata toda amarilla, o que me reciban en la puerta con una flor en la, qué sé yo, pedirle cualquier cosa. A Dios le gusta moverse también a través de señales y maravillas. No subestimes el poder de Dios porque Él es real, es una persona y le encanta interactuar con nosotros. A veces los nuevos creyentes enfrentan barreras que no saben romper, así que te recomendamos que no andes solo, ¿ok? Que busques primero aferrarte a la palabra de Dios, meditar en ella todos los días y buscar ayuda de los hermanos en la fe. ¿Quién te trajo para Cristo? ¿Quién te llevó a recibir a Cristo en tu corazón? Busca a esa persona o buscar una iglesia que haya ahí en tu barrio, ¿ok? Empezá, no andes solo, que el enemigo anda alrededor de nosotros buscando devorarnos. En el nombre poderoso de Jesús, te desafío que hasta la próxima clase vos ya estés con la novedad, con la alegría, con la satisfacción y la obediencia de ya ser miembro del cuerpo de Cristo en esta tierra. Te bendigo entonces con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús y declaro la victoria completa en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Esa es una victoria completa que Dios nos prometió, vivir una vida buena y abundante. Pero para eso, guardá sus mandamientos en tu corazón, en tu mente
y llevarlos a la práctica. Hacé de la palabra un estilo de vida en tu propia vida. Que Dios te bendiga, te guarde, te libre de todo mal y nos vemos en el próximo capítulo de este discipulado cristiano. Bendiciones.